Dar las gracias por la invitación, Ramón. Un placer estar aquí en estas jornadas y sobre todo para intentar poner en valor aquellos valores que el modelo, la economía del bien común, pues puede darnos, yo diría que en estos momentos pues tan necesitados a nuestra sociedad, ¿no? Como ha dicho Diego, yo me tendría que remontar a 1999, el año en que soy elegido alcalde de Muro y empiezo a trabajar de una manera determinada, ¿no? Yo diría que pues poniendo encima de la mesa valores éticos que, por otra parte, creo que no inventamos nada, ya se ha dicho en la mesa anterior. Lo único que debemos hacer es ponerlo en marcha, es decir, tener actitudes y sobre esas actitudes pues que haya hechos. Mientras no hay hechos, pues la verdad que esos valores éticos en la gestión pues no aparecen, ¿no? Y para eso me gustaría pues empezar con lo que dice el preámbulo de la Constitución española y muchas otras constituciones donde pues no inventa nada nuevo. Y entonces tendríamos que hacernos esa pregunta ¿qué es lo que hemos hecho durante tanto tiempo para pensar que si alguien trabaja de una manera determinada pues está siendo revolucionario? Es decir, es una reflexión que deberíamos hacernos, ¿no? Porque convivencia democrática, en el preámbulo aparece, orden económico y social justo, imperio de la ley, voluntad popular, proteger a todos los españoles, derechos humanos, cultura, tradiciones, lengua e instituciones, progreso de la cultura y de la economía, digna calidad de vida y sobre todo también trabajar de una manera determinada desde la cooperación o la colaboración. Se ha dicho ya, y esto lo recogen muchísimas constituciones, no es algo específico de la Constitución española, pero como he dicho antes, la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Hemos trabajado de esta manera para tener cohesionada nuestra sociedad? Pues bueno, yo diría que no. Y ahora vamos a intentar poner algunos ejemplos, sobre todo en cómo nos hemos encontrado la institución, es decir, el gobierno valenciano. Deciros que hace 5 meses, que no sé si tuvimos la suerte o no la tuvimos, de poder empezar a gestionar nuestra comunidad autónoma, pero la verdad es que la realidad con la que nos hemos encontrado es una realidad muy compleja y muy dura, ¿no? Y tengo que deciros que muy difícil de cambiar en muy poco tiempo. Y esa realidad que ahora podréis ver, pues dice mucho de cómo se han hecho las cosas. Y la verdad que yo diría que no se han hecho nada bien, y además pues han destrozado probablemente todo nuestro ecosistema económico. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es evidente que nuestro objetivo es instaurar un modelo económico con rostro humano, sostenible y orientado a la cohesión social. Y ahora intentaremos también decir cómo vamos a hacerlo eso, o cómo hemos empezado ya también a trabajar en esta línea. Pero me gustaría empezar por la realidad en la que nos hemos encontrado, que, como he dicho antes, es una realidad compleja y muy dura para poder revertir, para poder reconstruir en muy poco tiempo. Tenemos un tejido productivo desestructurado y eso no hace falta comentarlo porque si ustedes lo conocen, estos últimos años pues el modelo económico ha sido el modelo económico especulativo por excelencia, teniendo en cuenta más el ganar dinero rápidamente y en no cohesionar la sociedad valenciana. Entonces se ha trabajado mucho más por la economía especulativa que no estrictamente por la economía productiva o la economía real. Y eso es lo que ha provocado que tanto el sector primero como el sector de la transformación pues prácticamente estén desestructurados en nuestro territorio. Nosotros, si algo vamos a hacer, va a ser apostar por estos dos sectores, tanto el sector agrícola como el sector de la industria, y además con valores, porque es posible el que podamos crecer
con ciertos valores, ¿no? Después, aquello que también nos puede dar ese valor añadido, como es el tema de la innovación, pues también está totalmente descoordinado. Y no es porque no tengamos mucha innovación en la Comunidad Valenciana, porque tenemos mucha. Las universidades están haciendo innovación, las empresas están haciendo innovación, los institutos tecnológicos están haciendo innovación. Lo que pasa es que todo esto está totalmente descoordinado. Tengo que deciros que hemos creado el Consell o el Consejo Valenciano por la Innovación, que lo que va a trabajar, y está trabajando ya, es ver de qué manera podemos coordinar todo este abanico que tenemos en la innovación, con la idea de optimizar esos recursos o esos pocos recursos que tenemos, y creemos que lo podemos hacer. Pero hay otra realidad muy dura y muy cruel. El paro lo tenemos en un 22%, pero es que el paro juvenil, y por esas razones la gente tiene que emigrar porque no encuentra trabajo, está en un 44%. Eso es una realidad dura para nuestra comunidad. Pero para ver la poca cohesión que tenemos también en el territorio, hay más de 180.000 familias que todos sus miembros están en el paro y tenemos un 34,7%, es decir, más de un tercio de personas en riesgo de pobreza. Eso también es un indicador que el trabajo que hay también es un trabajo muy precario. Es decir, que hay personas que están trabajando ganando muy poco. Después, también les tengo que decir que la energía es muy cara, pero es que aparte de que la energía sea muy cara, resulta que tenemos un gobierno, el gobierno central, y hay que decirlo con todas las palabras mayúsculas, nos pone impedimentos para que podamos generar energías renovables o apoyar el autoconsumo. Es decir, en un decreto muy reciente del día 10 de octubre, pues ponía un impuesto al sol y no entendemos cómo en el país del sol resulta que seamos los que menos megavatios tengamos de toda Europa. Eso no se entiende. Es decir, Polonia, Reino Unido, Francia, Alemania, el recurso solar lo están optimizando mucho más que donde tenemos más ese recurso. Eso es inadmisible y no se puede entender de ninguna de las maneras, ¿no? Pero además tenemos una comunidad autónoma infrafinanciada, y no solamente por esa poca financiación o mala o injusta financiación que tenemos, sino que tenemos una realidad de una deuda que supera los 40.000 millones de euros, ¿no? De un presupuesto anual que ronda los 18.000 millones de euros. Ustedes hagan la reflexión y piensen cuántos años tendríamos que cerrar la paraeta que digo yo para poder estar en predisposición de hacer políticas que realmente ayuden a cohesionar nuestra sociedad, ¿no? Y después también, y me ha gustado señalarlo, tenemos una administración totalmente desestructurada, ¿no? Y solamente voy a poner aquí un ejemplo. El funcionario, probablemente funcionaria más joven que tenemos, esté rondando los 40 años. Por lo tanto, tenemos también una administración bastante vieja, ¿no? Y esto tenemos que revertirlo. Tenemos que empezar a reconstruir toda esta situación y nosotros pensamos que la manera de reconstruirlo es con valores. Es decir, si no ponemos valores a todo aquello que vayamos haciendo, va a ser imposible el reconstruir y cohesionar la Comunidad Valenciana. ¿Qué aplicación de políticas estamos haciendo? Bueno, pues a pesar de que no haya apoyo a las energías renovables, nosotros estamos apostando por ellas. Incluso hemos hecho una mesa del autoconsumo donde con técnicos, especialistas, estamos trabajando por ver qué es lo que podemos hacer para que la gente invierta en autoconsumo, ¿no? Y además vamos a trabajar la eficiencia energética y la reducción de energía, que es importante, ¿no? Y por otra parte,
estamos trabajando en el plan energético valenciano, que es el que nos tiene que dar posibilidades de utilizar las energías renovables. Por lo que ello implica, es decir, menos CO2 a la atmósfera, es decir, trabajar para que el cambio climático se reduzca, es decir, no vaya tan deprisa como está yendo, y básicamente para abaratar costes. Es decir, entendemos que si las empresas ganan en productividad y pueden ganarlo por la vía de la energía, pueden haber mejores salarios y más estables, y entonces puede haber mucha más calidad en el trabajo. Después vamos a hacer una apuesta, como ya he dicho antes, muy importante por la innovación, en la que esa coordinación de todos y cada uno de los sectores que están trabajando por la misma nos ayude a optimizar pues todos los recursos que tenemos y generar ese valor añadido y singular de todos y cada uno de nuestros productos para que realmente pues puedan acceder a nuestro mercado de mejor manera, ¿no? Después también vamos a hacer y estamos haciendo una apuesta por las nuevas tecnologías, por las TICs. Son básicas el poder implementarlas en el sector industrial, básicamente, ¿no? De hecho, ya se está haciendo, pero nuestra apuesta va a ser más decidida incluso con la economía creativa. Después, como he dicho antes, la reindustrialización va a ser fundamental. Es decir, no entendemos, y es para hacer un estudio sociológico, cómo un 17% de nuestro Producto Interior Brut está haciendo que subsistamos el 100% de la población. Yo digo que si no fuésemos una comunidad donde el turismo es potente y realmente viene mucha gente de fuera, sería impensable pues, el poder mínimamente sobrevivir, ¿no? En la situación en la que estamos, con el 22% de paro, 44% de paro juvenil, pues si analizamos cuál es la situación en la que nos encontramos y también gracias al tema de la internacionalización, que es un 25% de nuestro Producto Interior Bruto, por eso podemos subsistir, ¿no? Por lo tanto, son indicadores que marcan que estamos subsistiendo y que tenemos una sociedad muy poco cohesionada. Bueno, y todo eso pues lo vamos a hacer o lo estamos haciendo con valores como la participación y democracia, transparencia, justicia social y sostenibilidad, ¿no? Voy a poner dos ejemplos de participación. Hemos empezado dos proyectos, uno que se llama Valem Joves, con la idea de poder ayudar a la gente joven a formarse y encontrar trabajo, y además que nace desde abajo, desde la máxima participación y sobre todo también de una participación máxima de la juventud. Esperemos que a partir del 2016 lo podamos poner en marcha y después pues el tema de la transparencia para nosotros es básico, es decir, están abiertas las puertas de la administración para que cualquier persona pueda aportar cualquier idea, incluso pueda haber expedientes y pueda participar de la misma administración. Entendemos que la democracia no es cada 4 años, sino es día a día, y eso lo estamos practicando. Y después, por incidir en el tema de la sostenibilidad, nosotros entendemos que cualquier proyecto tiene que ser sostenible teniendo en cuenta las tres esferas, es decir, la económica, la social y la medioambiental. Entendemos que se tiene que ganar dinero, pero que también tiene que haber una inversión social por parte de las empresas y, sobre todo, se tiene que preservar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, teniendo en cuenta que no se tiene que contaminar, ¿no? Y eso lo vamos a primar. En órdenes lo vamos a primar. Es decir, que estamos en la línea que estaba comentando Carlos, es decir, que entendemos que por las órdenes, incluso subvenciones, podemos primar aquel que no contamine o aquel que tenga una responsabilidad social importante. Y ya para terminar, me gustaría acabar con una frase de nuestra catedrática Adela Cortina, que es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, que dice lo que pone ahí, pero os lo voy a leer y así terminamos. Es decir, recordar que es más prudente cooperar que
que buscar el máximo beneficio individual, caiga quien caiga, buscar aliados más que enemigos, y que esto vale para las personas, para las organizaciones, para los pueblos y los países, que el apoyo mutuo es más inteligente que intentar desalojar a los presuntos competidores en la lucha por la vida. Generar enemigos es suicida. Muchas gracias.